Oh, gracias, Padre, te damos este día. Te bendecimos, Abba Padre, te bendecimos. Te bendecimos, Señor Jesús, te bendecimos. Gracias, Señor. Quiero leer el Salmo 103 este día. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvos. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Gracias, Padre, te damos esta mañana. Señor, te bendecimos y te exaltamos. Señor, al entrar en tu palabra, te pido que me uses, Señor, que quites toda palabra torpe de mí, Señor, que me hagas un lado y que podamos exponer tu palabra santa a tu pueblo. Te pido, Señor, que abras el entendimiento a todos los que escuchamos esta mañana. Ato todos los espíritus de sueño o de pereza o flojera. Todo lo que venga, Señor, para quitar el enfoque y la atención, toda perturbación, Señor, la ato en el nombre de Jesús. Y te pido que nos ayudes a entrar en tu palabra. Señor, oramos por las ofrendas, por los diezmos que se han usado, Señor, para el beneficio, Señor, de tu reino, para que tu reino siempre sea bendecido, Señor, en todas las cosas. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, lo pido todo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, pues vamos. Vamos a entrar en la palabra del nombre de Jesús. La semana pasada comenzamos a estudiar la epístola a los Corintios, la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Y hablamos cómo Pablo fundó o estableció la iglesia en Corinto, y hablamos de la condición de esta ciudad, ¿verdad? Era una ciudad que era conocida por su inmoralidad y de alguna manera el ambiente de la ciudad comenzó a afectar a la iglesia. Y entonces Pablo escribió esta carta que conocemos, la primera carta a los Corintios, escribió dos, para corregir algunas de las cosas que estaban sucediendo. Entonces acordémonos lo que dijimos la semana pasada,
que la epístola a los Corintios, o la carta a los Corintios, era una carta de corrección más que una carta de teología, aunque contiene unos principios muy extraordinarios con relación a la doctrina, pero más bien Pablo quería corregir algunas cosas que estaban fuera de orden en esta extraordinaria iglesia. La verdad es que era muy extraordinaria. Okay. Vamos a empezar pues en nombre del Señor. He titulado este mensaje Locos por causa del Mesías. Algunos dirán locos por causa de Cristo, pero vamos a decir locos por causa del Mesías. Acuérdense, la palabra Cristo viene del griego Christos, que quiere decir ungido o el Mesías. Ok, vamos a empezar en el nombre del Señor. Entonces Pablo escribió y dijo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces escriben sus papeles. Cuando la influencia del mundo es más fuerte en la iglesia que la palabra de Dios, el carácter divino se pierde. Pero voy a leer. Cuando la influencia del mundo es más fuerte en la iglesia que la palabra de Dios, el carácter divino se pierde. Entonces, en muy poco tiempo había entrado la división en la iglesia en Corinto. Y lo que estaba sucediendo en Corinto es que en vez de que la iglesia empezara a ejercer influencia sobre el mundo comenzó a ejercer influencia sobre la iglesia en Corinto. Y me temo que eso es lo que está pasando en muchas de las iglesias en estos días, o más bien en la iglesia de Dios, en muchas congregaciones, de que en vez que nosotros estemos influyendo al mundo, como dijo Pablo, conviértanse a ustedes y no ustedes a ellos, hemos dejado que la influencia del mundo haya entrado a la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que causa eso? Causa que los hermanos empiecen a entrar en competencias, ¿verdad? No debe de haber competencia en la iglesia. Hermanos que piensan que son más que otros porque hacen este trabajo, hacen otro trabajo. Personas que piensan que son superiores a estos porque tienen esta educación, tienen otro. Y empieza a entrar esa mundanalidad, esa competencia en la iglesia. Y cuando menos empieza a haber fracturas, empieza a haber división y empiezan a haber contiendas, ¿verdad? Entonces Pablo les escribió y les dijo: os ruego. Dijo: os ruego. Ese es un término muy fuerte, viene del griego paracaleo, que quiere decir exhortar, quiere decir animar, quiere decir rogar, pero con vehemencia. Dice: ¿qué está pasando? Esta vez no Pablo a la iglesia. ¿Qué está pasando, Corintios? ¿Por qué están permitiendo que la influencia del mundo, por qué están permitiendo que que la cultura de esa ciudad esté entrando en la iglesia? ¿Por qué está pasando eso? Les empezó a exhortar y les empezaba a rogar. Y dice que una persona llamada Cloé le había escrito a Pablo sobre esa división. Esa es la única parte de la Biblia donde es mencionado ese nombre Chloe, y no se sabe si es hombre o es mujer. Aquí en Estados Unidos ese nombre Chloe es un nombre muy popular con las niñas, pero no se sabe más de esta persona. Pero fue tan fuerte la división que había pasado que empezó a haber contiendas. Se empezaban a pelear entre ellos mismos, y no sabemos si eran peleas físicas o de palabras, pero se había puesto tan fuera de control la cosa que los hermanos estaban peleando entre ellos mismos. Cloé se alarmó y le escribió una carta a Pablo, le empezó a contar todo lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto, y Pablo, por lo tanto, escribió esta epístola, ¿verdad? Y si se fijan, primero les escribió, los bendijo, les dijo: están pasando cosas buenas, pero entró rápidamente a empezar a escribir corrección para la iglesia.
Y la carta a los Corintios es una carta bastante larga, tiene 15 capítulos. Y entonces Pablo tenía que poner en orden muchas cosas que estaban fuera de orden en esa iglesia. Y como les digo, entró la influencia del mundo y la iglesia del Señor no debemos permitir que pasen esas cosas, aunque existe mucha carnalidad, desafortunadamente. Ok, vamos a seguir. Y dice versos 2 y 13, dice, quiero decir, empezó a explicar eso, que hay divisiones, ahora vamos a hablar por el porqué de esas divisiones, qué está pasando. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, escriban sus papeles. El desviar nuestra vista de Jesús corre el peligro de enfocarnos en organizaciones o en personas. Lo voy a volver a decir. El desviar nuestra vista de Jesús corre el peligro de enfocarnos en organizaciones o en personas. Entonces, ¿qué estaba pasando? Se empezaban a formar lo que llaman clicas. Se empezaban a formar grupos. Y uno decía, no, ¿sabes qué? Yo soy de Pablo, ¿verdad? Otro decía, no, yo soy de Apolos. Apolos era un predicador muy elocuente, un predicador poderoso que Dios levantó en esos tiempos. Me parece que era de Alejandría. Era altamente educado y tenía un poder de palabra impresionante. Y empezaron a decir, no, ¿sabes qué? Yo soy de Apolos. Otros decían que eran de Cefas. Cefas es Pedro, ¿verdad? El nombre hebreo, el sobrenombre de Pedro era piedra, roca, y es realmente Kefa en hebreo, que significa piedra. Pues nomás que aquí fue traducido a Cefas, y estaban hablando, no, dice, yo soy de Pedro, y otros decían, no, yo soy de Jesús. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que quitamos el enfoque de Jesús, el que debe ser el objeto de nuestra adoración. Y cuando menos pensamos, el enemigo empieza a sembrar divisiones en la iglesia, ¿verdad? Se empiezan a juntar tal vez los que tienen más dinero acá, los que tienen un cierto interés acá, o los que piensan de esta manera, piensan de otra manera, y de repente empieza a haber división en la iglesia. El quitar el enfoque de Jesús afecta nuestro amor hacia Dios y hacia las demás personas. Y lo que empieza a pasar es que empezamos a despreciar a cierto grupo, a ciertas personas, y se empieza a crear una división dentro de la iglesia. Y eso es lo que empezó a pasar en la iglesia en Corinto. En muy poco tiempo empezaron a haber ese tipo de divisiones, y Pablo empezó a corregir eso. Esperen, ¿qué están haciendo? Empezó a decir. Entonces, con una pregunta, mira, yo ven, Pablo volvió el enfoque en Jesús, ¿verdad? Les digo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? En otras palabras, está diciendo, ¿quién fue el que fue crucificado por ustedes? ¿Quién fue el que murió por ustedes? ¿Por qué están quitando su vista de Dios, de Jesús, y la están poniendo en los hombres? Y eso pasa con más frecuencia de lo que debería de pasar, ¿verdad? Tal vez en una congregación hay un predicador que sea muy elocuente o que sea muy carismático, una persona muy carismática, y de repente empezamos a quitar nuestro enfoque de ir a adorar a Jesús y empezamos a poner a esta persona. O tal vez empecemos a poner nuestro enfoque en nuestra denominación. Hay un orgullo denominacional que no es de Dios. Y en vez de estar enamorados de Jesús, en vez de estar enamorados de Dios, enfocar en el Señor, estamos enamorados o del personaje o estamos enamorados de la denominación. A tal punto que despreciamos a otros. Despreciamos a otras denominaciones donde sirven al Señor, y empieza a haber esta división, esta hostilidad que se crea entre los hermanos. Entonces la pregunta que tenemos que hacer esta mañana es, ¿quién fue crucificado por nosotros? ¿El pastor, el evangelista, el apóstol,
el maestro, el profeta, la denominación, la organización. ¿Quién fue el que fue crucificado por nosotros? Pues la respuesta es Jesús, ¿verdad? Es el Mesías. Él fue el que fue crucificado por nosotros y por lo tanto debemos de mantener nuestro enfoque en Él. No en la denominación, no en un personaje, no en ritos, no en costumbres, en tradiciones, sino mantener nuestra vista. No que sea mal una denominación, no que sea mal un pastor, admirar a alguien, no que sea malo tener ciertas tradiciones, ciertos ritos. No es que sea malo eso. Lo malo es que quitamos el enfoque primario de Dios y nos empezamos a enfocar acá. ¿Y qué pasa? Nos volvemos carnales. Se apaga el amor de Dios en nuestras vidas y se empiezan a formar estas divisiones, estas clicas. Empieza a haber esta desunión que no viene de Dios y no es de Dios. Empezamos a criticar a otros, empezamos a condenar a otros, empezamos a hablar de otros. Y eso empieza a causar que nuestra propia alma se empiece a contaminar, ¿verdad? Se empieza a llenar de odio, se empieza a llenar de orgullo, se empieza a llenar de soberbia. Y eso es lo que no quiere Dios, ¿verdad? Dios tiene a su pueblo en todas las denominaciones, en todo el mundo, en otros lugares. Él los ha llamado, Él murió por ellos, los salvó, los redimió. No tenemos el derecho de andar condenando a nadie, ¿verdad? A menos que sepamos que es una religión falsa o una culta o algo, pero no debemos estar criticando a nuestros hermanos. No se deben de formar esas cosas. Y toda la actitud es porque empezamos a quitar el enfoque de quien debemos dirigir nuestra alabanza. Solamente es a Jesús, a nuestro Dios, ¿verdad? Es lo que pasa. Y estaba sucediendo esto y aparentemente este problema empezó a abrir la puerta a muchos otros problemas. Ahorita, al estudiar esta carta, nos vamos a dar cuenta de las cosas que estaban pasando, pero todo empezó, ¿por qué? Porque quitaron su enfoque de Jesús. Debemos devolver nuestro enfoque en Jesús, ¿verdad? Y todo lo demás cae en su lugar. Quitamos nuestro enfoque de Jesús, empiezan a pasar esas cosas y le abrimos la puerta para que el enemigo entre y empiece a hacer estragos en nuestros hogares, empieza a hacer estragos en nuestras congregaciones, empieza a hacer estragos en nuestro trabajo, empieza a hacer estragos en nuestras vidas. Muchas personas se han apartado del Señor porque han quitado su vista de Jesús. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en dónde está nuestro enfoque? Cuando nos reunimos a adorar, ¿a qué vamos? No, voy a ir a ver al hermano, voy a ir a ver a la hermana. Después de la iglesia nos vamos a ir a comer acá, nos vamos a ir a comer allá. Oh, ¿sabes que me gusta el estilo que canta de música? ¿Cuál es el enfoque? El enfoque debe ser, no, me voy a enfocar en Jesús. Voy a ir y voy a adorar a Jesús. Ese debe ser nuestro enfoque primario, ¿verdad? Porque si nuestro enfoque está en cualquier otra cosa que no sea Jesús, entonces es simplemente una reunión social. Estás reuniéndote en la iglesia simplemente para socializar con las personas y no para adorar al Señor. Cuando vayamos a una congregación, es decir, Señor Jesús, vengo a adorarte, vengo a traerte mi adoración. Cantábamos un canto y dice, quiero hacer un sacrificio, te traigo el sacrificio de mi adoración, el sacrificio de mi alabanza. Tú eres el enfoque de mi vida. Vengo a adorarte a ti. Y cuando hacemos eso, cuando eres el enfoque, todo lo demás cae en su lugar. Dios nos puede usar. Dios nos puede usar para dar una palabra de ánimo, para orar por un enfermo, para orar por liberación, para ministrar a otros cuando nuestro amor y nuestro enfoque está en Jesús, no cuando estamos criticando lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque quitamos nuestro enfoque de Él. Es lo que decía Pablo. La pregunta es, ¿quién fue crucificado por nosotros? La pregunta debe ser obvia, ¿verdad? Es Jesús. Le estaba diciendo, quiten su enfoque de mí, quiten su enfoque de Apolos, quiten su enfoque de Pedro y mantengan su enfoque en Jesús. La verdadera unidad solamente puede venir cuando Jesús es el centro de una congregación. La verdadera unidad solamente puede venir en un matrimonio cuando Jesús es el centro de ese matrimonio.
La verdadera unidad solamente puede venir en una familia cuando Jesús es el enfoque primario de esa familia. Amén. Si desviamos y quitamos nuestra mirada de Jesús y empezamos a enfocarnos en todo lo demás, entonces es cuando el enemigo viene y empieza a causar división, empieza a destruir. ¿Verdad? ¿Cuántos matrimonios no ha destruido el enemigo? Y me atrevo a decir yo, porque o Jesús nunca fue el centro o en algún momento quitaron su enfoque de Jesús. ¿Cuántas congregaciones no ha habido divisiones innecesarias? Porque el enfoque fue quitado de Jesús y fue puesto en otras cosas. Cuidado con el enemigo sabe cómo trabajar. Entonces debemos determinar en sus corazones, ¿sabes qué? Yo voy a mantener mi vista, mi enfoque en Jesús. En mi vida, cuando me levanto, cuando leo la Biblia, cuando oro, cuando trato con mi cónyuge, cuando trato con mis hijos, cuando trato con mis hermanos, cuando trato con mis amigos en la escuela, cuando trato con mis compañeros de trabajo, donde quiera que sea, Jesús es el centro y enfoque de mi vida. Y Dios te va a bendecir en todo lo que tú hagas. Todo lo demás va a caer en su lugar, ¿verdad? Dios te va a dar esa protección de que el enemigo no entre a tu iglesia, que el enemigo no entre a tu ministerio, que el enemigo no entre a tu familia, no entre a tu matrimonio a destruir, ¿verdad? Vas a tener esa protección porque nuestra adoración y nuestro enfoque es en Cristo Jesús. Entonces lo primero que hizo Pablo es quitar el enfoque de donde estaba y volverlo a poner en Jesús. ¿Quién es el que fue crucificado por ustedes? Es muy tremendo eso. O sea, ciertamente era la misericordia, la sabiduría que Dios le dio a Pablo para tratar con este tipo de asuntos. Ok, vamos a seguir. Dice versos 14 al 17, dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Fíjense, andaban diciendo esas cosas. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los de Demas, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, escriban sus papeles. La tendencia carnal de la naturaleza humana nos induce a idolatrar a la gente. La tendencia carnal de la naturaleza humana nos induce a idolatrar a la gente. Hay algo en nosotros que nos causa que queramos idolatrar otras cosas, ¿verdad? Los atletas, hay personas que adoran a los atletas, hay personas que adoran a sus equipos. Es más, me atrevo a decir que la iglesia número uno, las congregaciones número uno, o los templos más grandes aquí en Estados Unidos, tal vez en el mundo, son los estadios deportivos, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí en Estados Unidos cuando llega el domingo? Todo el mundo al estadio, todo el mundo a la iglesia, ¿verdad? A la congregación del estadio, ¿verdad? Están ahí desde temprano, unos hasta llegan, cocinan, hacen fiestas y todo en preparación para el juego, ¿verdad? Los atletas, los que sobresalen son como ídolos para las personas, ¿verdad? Cuidado con que se los toquen, cuidado con que digan algo en contra de ellos, porque la gente se vuelve en una fiera. Las estrellas de cine, ¿verdad? En nuestra cultura los tenemos aquí como si hicieran cosas críticas para la sociedad. A los maestros, a los doctores, a los profesionistas, a los que salvan vidas todos los días, a los que hacen diferencias en las vidas de las personas, los tenemos acá, pero las estrellas las tenemos acá, ¿verdad? Y cuidado con que se hable en contra de esta persona, porque la gente se vuelve como una fiera y se echa encima, ¿verdad? Porque en nosotros, en nuestra naturaleza, tendemos a querer idolatrar a la gente, y en las iglesias no hay excepción, ¿verdad? Estaban diciendo algunos que fueron bautizados en el nombre de Pablo, en el nombre de Pedro, en el nombre de Apolos, en vez de decir, fui bautizado en el nombre de Jesús. Era una cosa muy seria. Es una cosa muy seria
porque caemos en el pecado de la idolatría. Y la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos, no pueden entrar al reino de los cielos. Pero el enemigo lo hace de una manera muy sutil, entra y empieza de repente a desvariar. Oh, mira qué bonito predica este hombre, mira qué bonito habla. Y de repente la gente empieza a quitar su enfoque en esa figura, en el dirigente, en el líder. ¿Verdad? Oh, mira qué bonita iglesia tenemos, qué programas tan bonitos tenemos, es lo máximo. ¿Sabes qué? Esta es la verdadera iglesia, esta es la verdadera doctrina, esta es la verdadera, esto otro. Y empieza a entrar un orgullo, ¿verdad? Un orgullo que no es de Dios. Y el punto es que empezamos a quitar el enfoque de Dios y empezamos a idolatrar a la gente y caemos en un tipo de idolatría. La idolatría de estos días, aunque todavía existe, no es tanto que se poste uno delante de una figura que hayan hecho, pero existen otras formas de idolatría, ¿verdad? Nos adoramos a nosotros mismos, idolatramos a otras personas, tal vez adoramos el dinero, adoramos el éxito, adoramos nuestras carreras, adoramos los deportes, adoramos el entretenimiento. De alguna manera se manifiesta la idolatría, pero el punto es que quitamos nuestro enfoque primario de Dios, de Jesús, y lo ponemos en otro lugar que no es Dios, toma el lugar de Dios. Y empiezan a pasar ese tipo de cosas, ¿verdad? Empieza el enemigo a entrar a traer división. Estábamos en las iglesias a tal punto que empezaban a decir, ¿sabes qué? Yo fui bautizado en el nombre de Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y Pablo empezó a volver el enfoque en Jesús. Entonces, Pablo no dijo que no se bautizaran. Hay unas personas que usan esto para decir de que el bautismo no es importante. Sí, el bautismo es muy importante. Y si tú has recibido a Jesús como tu Salvador, lo has invitado a tu vida, debes de bautizarte. Eso es muy importante. Lo que estaba diciendo Pablo aquí es que les recordó de que no fueron bautizados por su autoridad. No fueron bautizados por la autoridad de Pablo, sino que fueron bautizados por la autoridad del nombre de Jesús. Es lo que les estaba diciendo. Entonces Pablo estaba enfocado en dar toda la gloria a Dios en su predicación. Por eso dice, pues no me dio Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo siempre traía gloria a Dios, quería que Dios fuera glorificado en su vida. Y eso que debemos de hacer nosotros. Nosotros no debemos estar preocupados si nos reconocen o no nos reconocen, si nos siguen acá o no nos siguen acá. Nosotros debemos estar enfocados en traer gloria a Dios a nuestras vidas. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado. Hay personas que el enemigo usa, que vienen y te complementan, pero tienen razones alternas, tienen otra motivación. Y si no tenemos cuidado, se acostumbra uno a que lo estén halagando y eso envenena nuestras almas. ¿Por qué? Porque la gloria no pertenece a los hombres, la gloria le pertenece a Dios. Y es lo que Pablo está diciendo, ¿saben qué? Quiten su enfoque en nosotros y pónganlo en Jesús. Yo vine a predicarles a ustedes a Jesús. Yo no quiero quitarle el poder a la predicación de la cruz. No quiero quitarle el poder al evangelio. Yo quiero que Jesús, yo quiero que su mensaje sea levantado muy en alto y por eso tengo que corregirlos. Tengo que corregir estas acciones erróneas de su parte para que puedan enfocar su atención en Jesús. Es muy serio, ¿verdad? Hay pecados que pensamos que son más grandes que otros. Oh, el adulterio, ¿verdad? Oh, el robo, oh, el homicidio. Y sí, realmente son pecados serios, pero la idolatría es un pecado que Dios odia. ¿Por qué? Porque quita el enfoque de la persona de Él y lo pone en otras cosas. Cuidado con la idolatría. Cuidado con adorar y amar otras cosas antes que a Dios. Debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me odian y aborrecen mi nombre. La idolatría, Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. No ninguna otra cosa, ninguna otra persona, ningún objeto hecho por manos de hombres.
ni dinero, ni carrera, ni nada. Nada puede tomar el lugar de Dios. Él tiene que tener la preeminencia en nuestras vidas. Amén. Y por eso es que Pablo les escribió y empezó con eso. Eso fue lo primero que Pablo les dijo: hey, quiten su vista de nosotros, de los hombres, y pónganlo en el Mesías, pónganlo en Jesús. Y de ahí comenzó y se va a ir desarrollando. Ok, vamos a seguir. Versos 8 y 19 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ok, escriban sus papeles. Las personas que se pierden son aquellas que rechazan el mensaje de la cruz. Las personas que se pierden son aquellas que rechazan el mensaje de la cruz. ¿Qué estaba pasando aquí? Tal vez se estaban burlando de los de la iglesia en Corinto. Se estaban burlando de la predicación del evangelio y empezaron ellos a ceder a esta presión. Entonces Pablo dijo: miren, no. Dice: pongan su enfoque a Cristo y sigan predicando el mensaje de la cruz. Y dijo: go back there. Y dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice: están locos. ¿Verdad? Me acuerdo que mi mamá me dice que cuando estaban chicos, cuando se burlaban de ellos, los llamaban aleluyas. ¿Verdad? La gente se burlaba de ellos porque predicaban el mensaje o el evangelio de la cruz. Dice: para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, las personas que se pierden son las personas que rechazan el mensaje de la cruz. Y los que reciben el mensaje de la cruz son los que alcanzan la salvación. Entonces, nosotros como creyentes que hemos recibido a Jesús, debemos predicar el mensaje de la cruz. No debemos de tratar de ayudarle, no debemos de tratar de complicar las cosas, debemos de predicar ese mensaje de la cruz, porque allí es donde está el poder. Cuando predicamos el mensaje de la cruz, de lo que Cristo vino a este mundo a hacer, allí es donde está el poder. Si le metemos otras cosas y tratamos de hacer esto o lo otro, vamos a quitarle el poder de Dios al mensaje, porque dicen: no, prediquen el mensaje de la cruz. Eso es lo que trae a la gente al evangelio, es lo que causa el nuevo nacimiento, es lo que salva a la gente, ese mensaje de la cruz. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? Vamos a ver 4 elementos que debe de ver cuando le hablamos a alguien de Cristo. Son 4 elementos. Puse los términos teológicos, pero no se preocupe tanto por eso. Pero el primero es encarnación. Eso es que Jesús tomó forma de humano y vino a este mundo, ¿verdad? Que Jesús dejó su trono en el cielo, siendo Dios, y tomó forma humana. Eso es muy importante. Que Dios mismo vino a esta tierra. Por eso dijo que llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Número 2, la inmolación. Inmolación quiere decir hacer sacrificado. Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Eso es muy importante. Tenemos que decir a la gente: ¿sabes qué? Jesús murió por ti. Jesús vino a este mundo y Él pagó el precio en la cruz. Él murió por tus pecados. Muy sencillo. Hay personas que no quieren decir eso, que dicen que es obsceno. No, es el mensaje de la cruz. Tenemos que decir a la gente: vino a Jesús, pero Él fue muerto en la cruz por nuestros pecados. Muy importante. Número 3, resurrección. Jesús se levantó de los muertos. Jesús fue muerto, pero Él resucitó y venció el pecado y la muerte. ¿Verdad? Cuando ponemos nuestra fe en Él, en eso, lo que Él hizo, entonces por fe recibimos ese trabajo, esa obra. Después está la expiación y reconciliación. Expiación quiere decir borrar, ¿verdad? Nuestros pecados fueron borrados. Y si reconciliación, eso quiere decir recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando recibimos a Jesús, cuando recibimos por fe lo que Él hizo, nuestros pecados son borrados, son expiados.
y somos reconciliados con Dios, ¿verdad? Muy sencillo, es un mensaje muy sencillo. Jesús vino a este mundo, anduvo entre nosotros, hizo cosas buenas, sanando enfermos, echando fuera demonios. Dice, fue muerto en la cruz, fue inmolado. Al tercer día resucitó de los muertos. Y si le recibimos como nuestro Salvador, si creemos en Él, en lo que Él hizo, recibimos perdón para nuestros pecados y somos reconciliados a Dios. 4 elementos muy importantes en el mensaje de la cruz. Esto es lo que le decía Pablo. Miren, este mensaje es locura para los que se pierden, para los que se creen muy sabios, para los que creen que saben mucho, los que no quieren nada que ver con eso. Es una locura el mensaje de la cruz. Pero dice la palabra de Dios, pero para los que reciben ese mensaje es el poder de Dios para salvación. Aquí es donde está el poder de Dios, guys. Cuando nosotros predicamos los elementos de la cruz, el mensaje de la cruz o el evangelio que llamamos, el Espíritu Santo nos respalda. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que es el poder de Dios. Cuando tratamos de diluirlo o hacerlo más bonito, ponerle florecitas, estamos quitándole el poder de la palabra. No debemos de avergonzarnos, ¿verdad? Y regrésate más. Por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los que van a rechazar el mensaje lo van a rechazar, pero los que lo van a recibir, dice, es el poder de Dios. Acuérdense de eso. Prediquemos el mensaje de la cruz, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección y la reconciliación y expiación que hay cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Dice, si tú recibes a Jesús, Él va a borrar tus pecados y vas a tener reconciliación, vas a tener comunión con Dios. Muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo el mensaje de la cruz. Es sencillo y es profundo a la vez, pero cuando vemos el mensaje es lo que tenemos que dar, tenemos que hacer, porque es el mensaje de la cruz. ¿Qué pasó? ¿Se apagó? Tenemos dificultades técnicas. Disculpen unos momentos. ¿Dónde está el control de la televisión? Ya tuve que hacer el reset. Hay un botón ahí donde dice reset. Ahí está. Disculpen unos momentos, pero si podemos verlo aquí, prefiero hacerlo de predicar en eso. Que el Señor reprenda al diablo. Ok, muy importante. Tenemos que predicar el mensaje de la cruz. Fíjense lo que dice Hechos 2:21. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que recibe a Jesús como Salvador, dice la palabra de Dios, el que recibe lo que Jesús hizo, el mensaje de la cruz, el trabajo que Él hizo por nosotros, dice, y el que clame, el que invoque el nombre del Señor, dice que será salvo. Ok, vamos a seguir. Y luego dice, empezó a Pablo a hacer preguntas. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por lo que llaman la locura de la predicación. Escriban sus papeles. La sabiduría del mundo está en directa oposición a la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo está en directa oposición a la sabiduría de Dios. Entonces hay dos sabidurías. Hay la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Entonces, la sabiduría del mundo de la que está hablando aquí
es la sabiduría terrenal. ¿Y cuál es la sabiduría de este mundo? Vamos a ver aquí. Fíjense lo que dice Santiago 3, 14 al 16. Esto es la sabiduría del mundo. Pero si tenéis celos amargos y contención, ¿qué está pasando en Corinto? En vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, esta es la sabiduría del mundo, no es la que descendió de lo alto, dice, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, ¿qué tipo de sabiduría estaba obrando en la iglesia de Corinto? Estaba obrando la sabiduría de este mundo. Y Pablo estaba haciendo una distinción entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. Y la sabiduría de este mundo está en completa oposición a la sabiduría de Dios. ¿Qué dice la sabiduría del mundo? Dame, 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 dame. Yo. ¿Sabes qué? Eso es mío, eso es mío, eso es mío. No, yo soy mejor que tú. ¿Y qué empieza a pasar? Dice que hay contención, dice, donde hay celos y contención, dice, ahí hay perturbación y todo lo perverso. Después vamos a ver lo que estaba entrando a la iglesia en Corintio. Estaba entrando toda manera, toda forma de perversidad. ¿Verdad? Pero la sabiduría de Dios dice, no, dice, dar, yo di, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, es servir a otros, estar enfocados hacia otros, no estar enfocados hacia nosotros. La sabiduría del mundo causa que la persona esté enfocada en sí misma, por eso muchas personas están en depresión, porque nomás están enfocados en ellos mismos, pero si empezamos a usar la sabiduría de Dios y enfocarnos hacia afuera, en servir a otros, entonces esa sabiduría de Dios nos hace libres. Nos hace libres de la misma maldad que hay en nuestro propio corazón. La sabiduría de Dios es que Dios extendió su mano hacia el hombre, que Jesús vino a este mundo, tomó forma humana y sirvió a la humanidad y finalmente dio su vida como un sacrificio por nuestros pecados. ¿Se fijan la diferencia? Pablo les está enseñando la diferencia, la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Entonces, la gente es salva. Si quieren escribir en sus papeles, es muy importante, no lo puse arriba, pero la gente es salva por la predicación de la cruz. La verdadera salvación, la persona que de veras ha sido nacido de nueva, es salva por la predicación de la cruz. Cualquier otra cosa que le metan ahí, eso no salva. Lo que salva, como dijo Pablo, es el poder de Dios para la salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que escuche, primero al judío y también el griego. Es la predicación de la cruz la que salva a la persona. Acuérdense de eso. Ok, vamos a seguir. Dice el verso 22 a 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No es un mensaje que la gente va a decir, oh, mire qué bravo. Oye, ¿cómo está lógico eso? ¿Cómo tiene sentido? ¿Por qué? Porque es sabiduría del cielo, no es sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal es dominar, conquistar, matar, imponer nuestra voluntad. Pero la sabiduría de Dios es no. Y se voy a mandar a mi hijo para que muera por los pecados del mundo. Y no calcula en la mente terrenal. Entonces, ¿cuál acabamos de leer? Fue el 22, 25. Ok, entonces, los judíos históricamente han sido atraídos por lo sobrenatural. Dice, los judíos piden señales. Una de las maneras que muchos judíos han venido al Señor es porque han tenido experiencias sobrenaturales. Ellos siempre andan buscando lo sobrenatural, piden señales. Pero en contraste, los griegos son atraídos por la sabiduría. Los historiadores dicen que los griegos se juntaban en el Areópago allí en Atenas, un monte alto. Dice que todo el día los estudiosos, los políticos, la gente educada, y se podían hablar de filosofía todo el día allí.
y estaban buscando el último dicho, el dicho que andaba de moda, o qué dicho inteligente habían salido, ingenioso, para compartir. Dice que hacen eso todo el santo día, según ellos buscando sabiduría, ¿verdad? Y se jactaban en eso. Por eso dicen los judíos, ellos quieren ver milagros, quieren ver señales. Pero los judíos no, los judíos quieren hablar de la lógica, de la mente, quieren hablar cosas filosóficas, cosas que retan nuestro pensamiento, nuestra mente. Es lo que dice que buscan. Pero dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, para los griegos, dice que es una locura. Entonces, ¿qué eran sus papeles? La predicación de la cruz era tropezadero para los judíos, porque ellos esperaban otro Mesías. La predicación de la cruz era tropezadero para los judíos, porque ellos esperaban otro Mesías. ¿Qué Mesías estaban esperando los judíos? Los judíos estaban esperando un Mesías que viniera, derrocara a los romanos y los pusiera a ellos en control del mundo. Entonces, cuando vino Jesús diciendo, yo soy el Mesías, y era un siervo sufrido que estaba sanando, que se juntaba con pecadores, que perdonaba pecadores, comía con pecadores, lo rechazaban. Hey, tú no eres el Mesías que queremos, nosotros queremos a alguien que vaya a Roma, que le corte la cabeza al emperador y que nos ponga a cargo de todo el mundo. Por eso es que la predicación de la cruz, la vida de Jesús, fue un tropezadero para los judíos. Ignoraban el capítulo 53 de Isaías, que hablaba del siervo sufrido, que primero Jesús, dice, Yeshua ben David, el hijo de David, o Yeshua ben Jacob, o Jesús, hijo de Jacob, ¿verdad? Primero iba a venir como un siervo, Yeshua ben Jacob, Yeshua hijo de Jacob, primero iba a venir como un siervo sufrido. Y después, cuando haya cumplido todo, al final va a venir como Yeshua ben David, o Jesús, hijo de David, va a venir como un rey, como un conquistador. Pero las autoridades religiosas, los judíos en ese tiempo, ellos estaban esperando que viniera a conquistar en ese tiempo ya. Y cuando no vino de esa manera, lo rechazaron. Y por eso él dice que el mensaje de la cruz es un tropezadero para los judíos. Y para los griegos, que nomás querían andar en filosofía, hablando de cosas lógicas, era locura, porque o sea, ¿para qué va a venir alguien a morir? ¿Por qué? Ellos se atenían a lo que se llama una doctrina de gnosticismo que empezó a entrar a la iglesia, y Pablo también trató con eso. Los griegos creían en el gnosticismo, y básicamente lo que dice es que el espíritu y el cuerpo, la carne, son separados. Entonces el espíritu es sin pecado, y todo el pecado que se comete en la carne no tiene que ver, porque está separado del espíritu. Entonces con que tú estés bien acá en tu espíritu, puedes hacer todo el pecado que tú quieras acá abajo y no te va a afectar. Eso se llama hedonismo, ¿verdad? De ahí es donde viene esa palabra de hedonismo, el estar constantemente en placeres. Y yo decía, no te preocupes, haz lo que quieras, tu espíritu está separado de tu cuerpo, no hay problema. Y por eso para ellos decían, no, vino a venir por mis pecados. ¿Cuáles pecados? Mis pecados no me afectan. Por eso era locura para los griegos. Era tropezadero para los judíos que estaban esperando un Mesías que viniera a conquistar todo el mundo. Y era locura para los griegos que querían permanecer en sus pecados sin que nadie les dijera nada. Amén. Y es lo que les decía Pablo. Dice, esto es locura para los griegos, para los judíos es tropezadero, pero es el poder de Dios para salvación a aquellos que reciben la palabra. Acuérdense de eso, la importancia de predicar la palabra de Dios, la importancia de aceptar el mensaje de la cruz. Si hay alguien que nos está escuchando este día que no has recibido a Jesús como tu Salvador, recíbelo como tu Salvador. Dile que entre a tu vida, que perdone tus pecados, que te lave. Él hizo el trabajo en la cruz. Él murió por tus pecados, fue inmolado, fue muerto, pero resucitó al tercer día y venció el pecado y la muerte.
Y si tú le entregas tu vida, entonces vas a tener reconciliación, vas a tener expiación, vas a tener perdón de tus pecados y vas a ser puesto en bien con Dios. Recíbelo en tu corazón. Si lo has oído por años y no lo has recibido, recíbelo. Dile, Señor, perdóname. Entra en mi vida. Sálvame. Ven a mi corazón. Cámbiame. Hazme una persona nueva. Lávame con tu sangre. Perdona mis pecados y hazme una nueva persona. Y el Señor lo hace. Jesús es fiel. Él te ama. Él es fiel. Él es verdadero. Te animo que hagas eso este día. Este es el mensaje de la cruz. Que Jesús dejó su trono en el cielo, tomó forma humana, fue crucificado, fue muerto, pero resucitó al tercer día. Y ahora dice la palabra de Dios que está sentado a la diestra del Padre. Él está vivo. Él no está muerto. Y Él te ama y Él quiere perdonar tus pecados. Ven a Él. No lo rechaces más. Ese es el mensaje de la cruz que predicaba Pablo y que ahora yo te predico. Ok, vamos a seguir. Entonces dice los versos 24 y 25. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, escriban sus papeles. Los llamados son todos aquellos que reciben el mensaje de la cruz. Hay personas que predican, que dicen que hay gente que nació para ser salva y hay gente que nació para rechazar a Dios, para irse al infierno. Eso no es cierto. La palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la palabra aquí llamados son los que recibieron el mensaje de la cruz. No importa la raza, no importa la condición socioeconómica, no importa la educación. A Dios no le importa si eres la cabeza de un estado, si eres el hombre más rico del mundo. No le importa si eres el hombre más sencillo, la mujer más sencilla del mundo. No le importa si eres un conserje limpiando una escuela en algún lado. A Él no le importa. Dice, el mensaje de la cruz es para todo aquel, es para todos. Todo el que le recibieron. Es una invitación que se extiende y no importa la raza, no importa si eres del continente africano, si eres del continente asiático o eres del continente norteamericano. A Dios no le importa eso. Porque Dios ama a todos. Dice al judío y al griego por igual. Y el griego representa toda la humanidad que no sea judía. Y esta invitación es extendida para todos. No importa. Entonces, la sabiduría del hombre no se compara con la sabiduría de Dios. Es lo que está diciendo eso. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice, la sabiduría del hombre, el conocimiento del hombre, no se compara con la sabiduría ni con los planes de Dios. Ok, vamos a seguir. Entonces dice versos 26 al 29, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escriban sus papeles. Cuando al fin estemos en la presencia de Dios, nadie podrá jactarse de sus propios esfuerzos. Voy a volver a escribir. Cuando al fin estemos en la presencia de Dios, nadie podrá jactarse de sus propios esfuerzos. A veces cuando hablaba con las personas, cuando he compartido la palabra con personas, les pregunto, imagínate que estuvieras tú enfrente de Dios, en la presencia de Dios, y Él te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué le contestarías? Quiero que pienses unos momentos. Si estuviéramos de pie delante de Dios y Dios nos preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué le contestarías? Dice la palabra de Dios, regrésate, acuérdense eso, a fin de que nadie se jacte en su presencia, nadie va a poder jactarse delante de Él. ¿Qué le contestarías tú?
Le diría, Señor, fui una persona buena, nunca fumé, nunca tomé, nunca le hice daño a nadie. ¿Qué le contestarías? Dice la palabra de Dios que no hay ni aún un justo. Dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces si le contestamos, Señor, porque fue una buena persona, hemos echado mentiras en nuestras vidas, hemos robado algo, cualquier pecado nos descalifica porque, ¿cómo se dice? Porque el estándar de Dios es la perfección. Entonces, si nosotros nos ponemos de pie delante de Dios y le decimos, Señor, porque fue una persona buena, y mira esto, mira esto, eso, lo otro lo que cometiste, seríamos descalificados porque no podemos jactar. Nadie puede llegar con Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo fui una persona perfecta, ahora voy a entrar a tu cielo. ¿Sabes qué le contestaría yo? Yo le diría, Señor, porque yo recibí el mensaje de la cruz. Yo recibí lo que Jesús hizo por mí en la cruz, que Él vino a este mundo, murió por mis pecados, resucitó al tercer día, y cuando yo le recibí, mis pecados fueron borrados. Ahorita vamos a ver eso. Entonces yo puedo entrar a tu cielo no por lo que yo hice, sino por lo que Jesús hizo por mí. ¿Entiendes eso? Por eso dice la palabra de Dios que nadie puede jactarse en la presencia de Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios usa las personas y las cosas sencillas de este mundo para confundir a aquellos que creen que todo lo saben o que no necesitan de Dios. Yo conocí un hombre muy inteligente, cuando trabajaba como técnico de diálisis en el Hospital de los Veteranos en el oeste de Los Ángeles. Y a mí me tocó mirar, antes de que se jubilaran, era ya como los años 90, se jubilaron los doctores y los técnicos que habían diseñado las máquinas de diálisis a las personas que no les trabajan los riñones. Gente brillante, hombres brillantes. Yo estaba en su presencia y decía yo, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta gente es súper inteligente. Y este señor escribía las fórmulas que hacían posible para que pudieran hacer las máquinas de diálisis y los filtros, los dialyzers que llamaban, que filtraba la sangre y tenía unas membranas muy, muy increíbles, que pasaba por ahí la sangre y los hoyitos de las membranas eran demasiado pequeños para que se salieran las células, pero eran suficientemente grandes para que se salieran las impurezas. Y eso era la manera que se mantenía la sangre sana y salían las impurezas, como un riñón artificial. Y este señor era el que había diseñado, había escrito las fórmulas que hacía posible todo esto. Y me recuerdo que una vez él me dijo, Eliel, ¿sabes qué? Cuando yo le hablaba de Cristo, me dijo, ¿sabes qué, Eliel? Yo cuando estaba chico, yo iba a la iglesia y mis padres me llevaban, y era una iglesia pentecostal. Dice, un día yo me desperté, me levanté y decidí que no necesitaba de Dios. Me acuerdo que para mí mi sangre se me congeló por un momento y decía yo, ¿cómo es posible que podamos llegar a un punto donde digamos que no necesitamos de Dios? Necesitamos de Dios. Nadie podemos salvarnos de nosotros mismos porque no tenemos el problema del pecado. Y por eso fue necesario que Jesús viniera a este mundo para tratar con el problema del pecado del mundo, y lo hizo por medio de su propia vida derramando su sangre. Por eso necesitamos de Dios, necesitamos que Él perdone nuestros pecados, y la manera que lo hace es con el mensaje de la cruz. Por eso dice la Biblia que es poder de Dios para salvación. Acuérdense de eso. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Ok, vamos a seguir, se está yendo el tiempo. Dice, para terminar los últimos dos versos, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, escriban sus papeles. La sabiduría de Dios es de que Él mismo ha hecho la obra completa.
Por lo tanto, ninguna persona puede salvarse a sí misma. Una vez más, la sabiduría de Dios es de que Él mismo ha hecho la obra completa. Por lo tanto, ninguna persona puede salvarse a sí misma, y habla de tres principios teológicos, tres principios, tres verdades que están en la Biblia y los vamos a ver brevemente. Primero dice la justificación. ¿Qué es la justificación? El creyente por la sangre de Jesús ahora es justo a los ojos de Dios. Cuando nuestros pecados son lavados, entonces Dios ya no nos mira como un pecador, nos mira como un hombre o una mujer justo. Qué tremendo eso. Dice que Él nos ha justificado. Ahora delante de los ojos de Dios somos justos, somos rectos, somos sin pecado por la sangre de Jesús. Eso no tiene precio. Eso ningún humano puede hacerlo por nosotros. Eso fue algo que Jesús hizo por nosotros, que ahora cuando estoy delante de Dios, ella no me mira como un pecador, ahora puedo venir a Él justo, recto. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Hemos sido justificados. Somos justos, somos rectos. No somos perfectos, pero delante de los ojos de Dios hemos sido lavados y por lo tanto somos justos y somos rectos. Segundo, la santificación. Santificación. El creyente ha sido apartado del mundo y ahora pertenece a Dios. Hemos sido santificados, hemos sido sacados del mundo y hemos sido traídos al reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que somos santos. El ser santo no es una actitud necesariamente, es una posición. Somos santos delante de Dios por la sangre de Jesús, porque hemos sido sacados. Es una situación posicional. Dios nos sacó del mundo y nos puso en el reino de Dios. Somos santos. Y la santificación es un proceso. ¿Qué quiere decir? Que durante toda nuestra vida Dios va a estar trabajando con nosotros para que lleguemos a ser más como Jesús. Pero mientras estemos en este mundo, nunca vamos a alcanzar la perfección. Pero santificación quiere decir que Dios nos apartó, nos sacó del mundo y nos puso en su reino, nos puso en el reino de Dios. Nos ha santificado, somos santos. Y ser santo no es algo que una iglesia decide decir, ¿sabes qué? Esta persona hizo esto, el otro, lo vamos a hacer un santo. Ningún hombre te puede hacer santo. Ningún hombre te puede santificar. Ninguna organización te puede santificar. La sangre de Jesús es la que te santifica. Es la que te saca, te aparta del mundo y te traslada al reino de Dios. Tremendo eso, ¿verdad? Y por fin redención. Dice redención, el creyente ha alcanzado la salvación. La palabra redención, redimir, es la idea de un esclavo que viene una persona, lo compra y lo saca de la esclavitud a la libertad. Ese es el retrato de la redención, que fuimos redimidos, fuimos comprados con un precio, con la sangre de Jesús, el precio terrible que pagó Jesús. Cuando nosotros recibimos el mensaje de la cruz, cuando nosotros recibimos a Jesús, entonces Jesús nos compra en la esclavitud del mundo, del pecado, de la muerte, y nos trae a la libertad en Cristo Jesús. Ya no somos esclavos, somos libres del Señor. Entonces Pablo está diciendo, miren, esto es lo que Jesús hizo por ustedes. Quiten su vista de mí, quiten su vista de los hombres. No se preocupen por lo que dice el mundo, si los llaman locos, lo que los llamen, porque la predicación de la cruz es el poder de Dios. No se avergüencen, no se avergüencen. Dios nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha redimido por el mensaje de la cruz, el poder de Dios para la salvación. Qué hermoso, por eso intitulé este mensaje Locos por causa del Mesías, locos por causa de Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Darle toda la gloria a Dios. Iglesia de Corinto, Iglesia de Cristo que me escuchas, no le des la gloria a los hombres, no le des la gloria a tu denominación, a tu iglesia, no le des la gloria a tus propios ¿cómo se dice? Logros. No le des la gloria a tus propias habilidades. Dale la gloria a Dios.
en toda tu vida. Si te jactas, dice, jáctate en Dios, dale la gloria a Dios. Debemos vivir nuestra vida para darle toda la honra y toda la gloria a Dios, porque Él lo hizo todo por nosotros. Jesús hizo todo el trabajo. Cuando murió dijo, hecho está, está completo. No necesita ayuda a Dios para salvar a nadie. Lo que Dios quiere que hagamos es que prediquemos el Evangelio, que prediquemos el mensaje de la cruz. Entonces el poder de Dios, el Espíritu Santo, va a trabajar en las vidas de las personas. Amén. Entonces, en conclusión, escriben sus papeles. El poder de Dios para salvación sigue siendo la predicación de la cruz. No ha cambiado y no va a cambiar. Aunque seamos tachados de locos, Dios respalda su palabra y nos dará el poder para ganar a muchas almas para el Mesías Jesús. Seremos considerados locos, pero somos locos por causa de Jesús. No te preocupes. No te preocupes. Tú predica la palabra, tú predica a Jesús y deja que Dios trate con los corazones de las personas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias te damos por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Muchas gracias por enviar a tu Hijo Jesús, a tu Hijo Yeshua, Señor, a pagar este terrible precio por nosotros. Yo te pido, si hay alguien que nos está escuchando ahora, que no te ha dado tu corazón, que tú traigas, Señor Santo, tu convicción a sus corazones, Señor. Tú redargullas sus corazones y tú los traigas a ti y los atraigas a ti por tu amor, Señor. Que ellos también pasen a ser, que sean santificados, Señor, que sean justificados y que sean redimidos por la sangre de Jesús. Oro por sus almas, Padre, este día. Pido por sus almas. Hay alguien que esté deprimido, Señor, levántalo, Padre, levántala. Hay alguien que esté necesitado, Señor, cubre sus necesidades. Hay alguien que esté enfermo, sánalo, Señor. Si hay alguien que necesita liberación, libéralos, Padre. Te lo pido todo en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te lo pido todo. Amén. Amén. Pues puestos de pie, vamos a recibir la bendición. Y dice la palabra, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que seas bendecido esta semana, tengas una semana gloriosa. Que la bendición del Altísimo descienda sobre ti, sobre tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tus nietos, tus posesiones, tu trabajo, tus negocios, todo lo que seas. Que la bendición de Jehová sea sobre ti. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús el Mesías, lo pido todo. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Dios les bendiga.